¿Qué costa para ser el hombre más inteligente que haya vivido? ¿Una nación perfecta? ¿Un ascensorio real? ¿O quizás un camino sin competencia al trono? No, la historia de Solomón no comienza en gloria, comienza en las sombras, en el pecado, en la traición, en la muerte. Un momento que Israel desea olvidar, pero un momento que Dios eligió transformar. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre significa pacífico, pero cuyo viaje era nada más que simple, un viaje marcado por sabiduría y poder, tentación y esplendor, un reino que se mantiene en el equilibrio, y un aviso para cada generación de que incluso los mentes más brillantes pueden perder su camino. Esta es la historia de Solomón, hijo de David, creador del templo y el rey más inteligente que el mundo haya conocido. Antes de que Solomón hubiera dicho su primera palabra, el reino de Israel tembló. David había tomado a Bathsheba, la esposa de Uría el Hittite. Tomaron a un niño, y el niño nacido de su unión murió como juicio por el pecado de David. Pero Dios no terminó con David ni con Bathsheba. En el silencio de la tristeza, la Escritura dice: entonces David acompañó a su esposa Bathsheba, y ella tomó a un hijo, y le llamó a su nombre Solomón, y el Señor le amó. Un niño nacido de un desastre se convirtió en símbolo de la gracia de Dios. David le llamó a Solomón, significando paz, pero Dios le dio otro nombre, Yedidía, significando el querido del Señor. Incluso cuando era niño, la calma presencia de Solomón lo separó. Solomón cargaba una rara y silenciosa sabiduría, una sabiduría tan evidente que el profeta Natán declaró que un día construiría el templo del Señor. David miró al niño y dijo con esperanza y precaución: Solomón, mi hijo, al que Dios ha elegido, es joven y tenaz, y el trabajo es grande. Donde los otros hijos de David se quemaron con orgullo y ambición, Solomón creció en la sabiduría y en la reverencia por el Señor. Pero poco se sabía que este regalo lo colocaría en el centro de una tormenta peligrosa. Cuando el rey David creció viejo y frío, el palacio se convirtió en un campo de batalla de ambición. Adonía, alto y guapo, declaró a sí mismo que era rey. Recibió chariotas, dio una fiesta royal, invitó a nobles y comandantes militares, invitó a todos, excepto a Solomón. Cuando Natán, el profeta, había oído el intento de Adonía para asesinar el trono, se fue directamente a Bathsheba. ¿No has oído que Adonía se ha convertido en rey y que David, nuestro Señor, no lo sabe? Ahora, déjame aconsejarte que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Solomón. El corazón de Bathsheba se tembló. Ella se acercó a la cámara del rey, el espacio vacío, David fraco, el futuro del reino pendiente de un hilo. Su voz se acercó cuando habló. ¿No lo has hecho, Señor? ¿Juraste que Solomón se iría a por ti? David se abrió los ojos con fuego una última vez. Se levantó de su cama y le dio una última comandación. Toma con ti a los servientes de tu Señor y déjame a mi hijo Solomón caminar en mi propia mula y lo lleve a Gión. Y déjame a Sadoc, el prieto, y a Natán, el profeta, encontrarle al rey sobre Israel. Luego, golpea la trompeta y diga: ¡Viva el rey Solomón! La trompeta sonó, la gente gritó, y en un solo momento, el rey justificado se levantó. La fiesta de Adonía se frenó en terror. El sonido de la celebración se convirtió en el sonido de la traición. Solomón tenía el crono. La ciudad erupció en celebración, pero una pregunta se levantó en el aire. ¿Podría sobrevivir a los enemigos que ahora lo rodean? Si has llegado hasta este punto en el video, por favor, dale me gusta, suscríbete, deja un comentario y comparte. Solomón comenzó su reino con una justicia firme y sin intercambios. Se enfrentó a Adonía,
quien otra vez intentó seguir el trono. Se retiró a Abiatar, el príncipe, quien apoyó la rebelión. Se ejecutó a Joab, el general indolente de David, quien buscaba refugio en el altar. Se puso Shimei en orden por su anterior rebelión. Israel observó al joven rey y gritó: «Este hijo de David es más fuerte de lo que parece». Y así, el reino se asentó en paz. Pero el momento que definió la vida total de Salomón vino a ser el siguiente. Una noche, Salomón viajó a Gibeón, el lugar donde estaba el alto altar. Le ofreció 1000 ofrecimientos quemados en el altar, y luego el cielo se abrió. En un sueño lleno de luz divina, Dios dijo: «Pregúntale lo que te daré». Imagínate, el creador del cielo y de la tierra, estando ante un joven rey y ofreciéndole todo lo que desea su corazón. Salomón podría haber pedido riqueza, o victoria, o vida larga, o la supresión de cada enemigo, pero en lugar, con humildad en su voz, le respondió: «Desea a tu servidor un corazón comprensible para juzgar a tu pueblo y discernir entre bien y mal». Y Dios se contentó. «Mirad, te he dado un corazón comprensible y comprensible, y también te he dado riquezas y honor». Cuando solo doy un corazón comprensible y comprensible, y también te he dado riquezas y honor. Cuando Salomón se despertó, el mundo se parecía cambiado. El aire se sintió diferente, su corazón se sintió diferente. El joven rey había sido el hombre más inteligente que hubiera vivido. No demasiado después, la sabiduría de Salomón fue probada en un caso que se escuchaba durante siglos. 2 mujeres le vinieron, cada una afirmando ser la madre del mismo niño infantil, sin witnessas, sin prueba, sin manera de saber la verdad. El tribunal del rey observó sin aire. ¿Cómo podía un caso tan imposible ser resolvido? Luego Salomón dijo algo chocante: «Tráeme una espada». La habitación se congeló. «Divide al niño viviente en 2 y da la mitad a cada mujer». En ese momento, la verdadera madre se reveló. Una mujer lloró en agonía, pidiendo que el niño fuera salvado. La otra aceptó la división. Salomón levantó la mano. «Da a la mujer que pidió por su vida. Ella es la madre». La palabra de este juicio se expandió por Israel como un incendio. La gente gritó en orgullo: «Seguramente hay gran sabiduría en este rey». Según la regla de Salomón, Israel entró a su mayor edad. Las fronteras se abrieron desde el río Eufratico a la tierra de Egipto. La paz llenó la nación durante décadas. El comercio floreció con Taira, Arabia, Egipto y más allá. El oro se volvió tan común como las piedras en Jerusalén. Los escolares y los escritores llenaron los juicios royales. Salomón escribió los proverbios, los eclesiásticos y la canción de las canciones. Pero su mayor hecho fue cumplir el sueño de su padre David de construir una casa permanente para Dios. Durante 7 años, toda la nación se movilizó. Con la ayuda de Hiram, rey de Taira, Salomón construyó una estructura que estaba entre los maravillosos del mundo antiguo. Un lugar donde vivía la gloria del Señor. Cera de Lebanón, paredes de oro, cherubín, 15 pies altos, el arco del covenanto restante en el Santo de los Santos. Durante la dedicación, Salomón oró. La silencio cayó sobre el público. Y luego sucedió. Una nube descendió. Fuego cayó del cielo. La gloria del Señor llenó el templo tan poderosamente que los priestos no podían entrar. La gente cayó en sus paredes al orar. Luego vino la reina de Sheba, un monarca cuya reputación se extendió por los desiertos y los mares.
Llegó con un caraván que brillaba bajo el sol, cargando especias, oro y piedras preciosas. Llegó a probar a Salomón con preguntas difíciles, y le respondió a cada una. Cuando vio su palacio, sus servicios, sus sacrificios y su sabiduría, la Biblia dice que no había más espíritu en ella. Estaba sin aire. La riqueza de Salomón era inmenso. Recibió 666 talentos de oro anualmente. Tenía 1,400 chariotas y 12,000 caballos. Este era el alto de la gloria de Salomón. Pero incluso el sol más brillante finalmente se cierra. A pesar de toda su sabiduría, el corazón de Salomón comenzó a caer. Se casó con 700 esposas y 300 concubinos, muchos de naciones que adoraban dioses extranjeros. Cuando Salomón era viejo, sus esposas cambiaron su corazón por otros dioses. El mismo hombre que construyó el templo del Señor, construyó altos para ídolos en las montañas de Jerusalén. Dios lo informó. A causa de esto, el reino se rompería, no en la vida de Salomón, sino en sus hijos. Enemigos se levantaron contra él. Hadad, el edomite, el Resino de Damasco, y lo más devastador de todos, Jeroboam, uno de los propios oficiales de Salomón, al que el profeta Ahija declaró que gobernaría más de 10 tribus de Israel. Los avisos eran claros. El juicio estaba llegando. La paz de la primavera de Salomón comenzó a romperse. El reino dorado estaba a caer. A medida que pasaron los años, las consecuencias del corazón de Salomón comenzaron a romperse. El rey, que una vez caminó en el miedo del Señor, ahora camina en la sombra de su juicio. Los enemigos que Dios había levantado contra él se presionaron más fuerte. Hadad en el sur, Rizón en el norte, y Jeroboam esperando en las alas cargando una profecía de división. El glorioso reino que Salomón construyó ya no estaba en paz. El edomito del siglo antiguo estaba falleciendo. Salomón reinó por 40 años sobre Israel, 40 años de sabiduría, gloria, esplendor y tragedia. Cuando sus días se terminaron, la Escritura dice que restó con sus padres y fue asesinado en la ciudad de David. Pero la historia no terminó con su asesinato, porque las consecuencias de sus elecciones esperaban a la siguiente generación. Su hijo, Rehoboam, ascendió al trono, joven, obstinado y inocente. La gente se reunía antes de él, desesperada por el alivio de los pesados desafíos de Salomón en los siguientes años. Pero Rehoboam rechazó el consejo de los ancianos, en lugar de escuchar la arrogancia de sus compañeros. Le declaró: «Mi padre te disciplinó con golpes, pero yo te disciplinaré con escorpiones». En ese único momento, el reino se rompió. 10 tribus se separaron y siguieron a Rehoboam, exactamente como el profeta Ahija había foretoldo. Solo Judá y Benjamín quedaron leales a la casa de David. El reino unido que Salomón construyó fue dividido. El sueño de un único y glorioso Israel se rompió. Sin embargo, el legado de Salomón sigue viviendo. Su sabiduría vive en los proverbios. Sus reflexiones son escuchadas a través de los eclesiásticos. Su poesía se escucha a través de la canción de canciones. Su templo, después de ser destruido, se convirtió en el marco azul para la oración durante generaciones. Pero su vida es un aviso. Gran sabiduría es un regalo. Pero un corazón feliz es una elección. Este es el aumento, la vida y el fallo del rey más sabio que haya vivido.